Bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Felices noches de sábado, un sábado que es jornada de reflexión. Cuando acabe el programa se acaba el rollo electoral y empiezan a votar los vascos y las vascas, como suele decirse ahora, en un resultado incierto. En fin, tenemos la mejor mesa para valorar qué puede pasar mañana y además por qué circunstancias puede pasar eso que cada uno de nuestros contertulios va a vaticinar para ustedes. Empiezo ya la presentación, como es mi obligación. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario Garcés, que ha sido miembro destacado de algunas administraciones públicas españolas, nacionales y autonómicas. Además ha sido diputado en el Congreso, ha sido viceportavoz del Partido Popular en esa Cámara. He dudado porque desde que hacen esas comisiones de investigación, yo no sé si llamarle Cámara o no llamarle Cámara, pero en cualquier caso, además es un hombre de la cultura, una persona que demuestra un refinamiento un poco usual en el Congreso, sea o no Cámara. Bueno, y vamos a vivir la gabarra electoral vasca mañana. Yo prefiero que mañana ganara el Athletic de Bilbao, ¿no? Pero, sí. Desgraciadamente, no sé, a lo mejor no gana el Athletic de Bilbao mañana y gana Bildu, ya lo veremos. Ya veremos. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien. Hacía tiempo que no te veía. Mejor que España. Mejor que España. No, hace falta estar muy allá, ¿eh? Don Iñaki Ezquerra, fundador del Foro de Hermoa. Tengo que contarles lo que es Hermoa, lo que fue Hermoa y lo que es hoy Hermoa. El blanqueamiento hace tiempo que empezó, porque antes de estas elecciones de mañana, en Hermoa son la segunda fuerza política. No se nos vaya a olvidar. Bueno, don Iñaki, intelectual, hombre que participa como puede en la política y que desde luego hoy es una voz imprescindible para pronosticar, ¿no? Hacemos lo que podemos y bueno, estoy muy de acuerdo con Mario en que mañana ganará el Athletic porque se ha convertido en una bandera política, es decir, algunos han sabido hacer de ella una bandera política y otros no han sabido hacerla. Entonces, en fin, allí manda mucho la sociología. Y por ejemplo, Javier de Andrés, que tenía que haber estado siguiendo a la gabarra, pues andaba mirándolo a distancia como una cosa. Yo creo que sí que la sigue. Como una cosa de bilbaínos, en fin. Entonces, bueno, mientras que el candidato del PNV andaba ahí en una trainera demostrando, en fin, que es un buen chico vasco. Poderío, a pesar del gas mostaza. Bueno, luego hablaremos de todo eso. Don José Luis Balbás, economista, auditor, y hombre que le dedicó pues unos 30 años de su vida al Partido Socialista, al de antes, ¿no? De antes, sí. Socialdemócrata. Sigue defendiendo ser socialdemócrata. No, que es volveremos, no te preocupes. O sea, eso durará... ¿En serio? Poco. La socialdemocracia, bueno, el 20% siempre va a tener. O sea, no lo sé. Lo está perdiendo ahora el actual PSOE. Como tarde muchos se encuentran con que no tienen ni la sede de Ferraz, ¿eh? Bueno, claro. La FSM siempre la tendremos. Bueno, todo el tramo final de la campaña electoral se ha suscitado con una cadencia que es importante que ustedes conozcan. Todo iba tranquilito hasta que aparecieron esta ridiculez que tenemos, que a partir de no sé qué día ya no se pueden publicar encuestas. Bueno, se publicaron a la vez 6 encuestas y de las 6, 5 daban ganador a Bildu. Y ahí se desatan todos los nerviosismos. Y lo que antes no era pecado, a partir de ese momento empieza a ser pecado. ¿A qué me refiero? A la cosa que dijo el candidato de Bildu, Pedro Ochaindiano. Digo, yo le puedo llamar Pedro, ¿no? Sin ofender a nadie, porque esta cosa del pello ya me viene de como que el bachillerato ya lo pasé. Pedro Ochaindiano. ¿Qué dijo Ochaindiano? Lo recordamos. ETA fue un grupo terrorista. ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura. Bueno, este es el blanqueado de Bildu para estas elecciones. Le han puesto gafas de presentador de la 4, pendiente, es mucho más joven que Otegi, mucho más amable que Otegi, y no arrastra ese pasado que ata a Otegi. Luego hablaremos de ese pasado de Otegi, que tela marinera, pero este traspiés cambió la campaña. La orientó de forma distinta. Alfonso Rojo, tú querías hacer algún comentario sobre Ochaindiano y su grupo Banda Armada, ¿no? Bueno, a mí la pregunta me parece, por la propia obviedad,
casi iba a decir ingenua o ridícula. La cuestión de verdad es si es más indecente el PSOE o si es más indecente Bildu. Eso de que si ETA era una banda terrorista es tan obvio y tan de suá que yo creo que incluso plantearlo es pues casi cursi, ¿me entiendes? Yo creo que no. Yo bueno, creo a mí que no el tema... me parece que hay un debate detrás de eso, si la sociedad vasca compra, que está blanqueado... No, la sociedad vasca ya lo ha comprado. El problema es que venimos en un momento, venimos 10 años detrás del momento en que había que haber planteado la pregunta y la batalla. En estos momentos hacerlo... Eso es un termómetro de la enfermedad que vive la sociedad vasca. ¿O es más indecente la proetarra Bildu? Y ahí es la única duda que yo tengo. Bueno, el traspiés, se supone que a ellos que están haciendo cálculos electorales a diario les vino a decir hay que ir contra Bildu, porque es lo que conviene en ese momento, y en eso confluyen el PNV y el PSOE, empezando a descalificarlos, empezando a decir que tal, que está muy bien. Pero claro, yo no sé hasta qué punto el PSOE, después de lo vivido en Madrid entre Bildu y Sánchez, es capaz de hacerlo y decir lo que ha dicho en campaña. Ochandiano pide disculpas. Quiero manifestar la cercanía al dolor de todas las víctimas y en especial a las víctimas de ETA. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. El candidato de Bildu ha intentado sincerarse y calmar los ánimos de aquellos a los que dice pudo haber molestado. Estamos dando pasos insuficientes, seguramente sí, pero yo creo que esto trata precisamente de encontrarnos en un camino dando pasos insuficientes. Y hoy creo que H. Bildu está en disposición de ser agente de la reconciliación. Yo estoy con las víctimas de ETA, pero este trabajo se hace fuera de los focos mediáticos y sobre todo y ante todo fuera de los intereses electoralistas. Tanto el PNV como el Partido Socialista de Euskadi creen que se ha equivocado. Me parece que Euskadi se merece un lehendakari que condena todo tipo de violencia de las que ha habido en este país, y creo que el señor Ochandiano no ha estado ni está a la altura. Toca llamar a cada cosa por su nombre y a cada cual le toca enfrentarse a su pasado. ¿Por qué? Porque a las víctimas, a todas las víctimas, sin hacer ningún tipo de exclusión, les debemos el principio de verdad, justicia y reparación. Mientras asociaciones de víctimas siguen censurando al candidato de Bildu por no desmarcarse de la banda terrorista. Un falso perdón critican desde la VT, con el que acusan a Bildu de querer desviar la atención y manipular su relato. Otras, como Covite incluso, le reprochan su falso arrepentimiento cuando siguen aplaudiendo en las concentraciones que piden la escarcelación de los presos etarras. El Partido Popular ha endurecido el tono, acusando a Sánchez de pecar de hipocresía. Porque Bildu, lamentablemente, no ha dicho nada nuevo. A cualquier demócrata de este país no le ha sorprendido que Bildu no considere a ETA una banda terrorista. Recordando que el socialista gobierna desde la Moncloa gracias a Bildu, brazo político de la banda terrorista. Bueno, hay que decir, por completar este trabajo, que Sánchez habló, le costó hablar de esto, pero al final habló y dijo que no descarta que continúe ofreciéndole a Bildu la posibilidad de conformar esa mayoría que le permite a él gobernar. Lo dijo de una manera menos comprensible, pero el resultado es este. La cuestión es, Ochandiano es un lobo con piel de oveja, esto es inadmisible como rectificación, siquiera política y siquiera en campaña electoral. Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, a ver, yo creo que es un ejercicio de cinismo y que va dirigido a un electorado al que le gusta el cinismo. Es decir, que a estas alturas... pero es más, un electorado que se ha ampliado por la parte de lo que era Podemos. Es decir, que también a los antisistema en el País Vasco les gusta, es decir, que les gusta acercarse a un partido con ese historial de terror, porque como en fin, sus causas son bastante angélicas y incluso cursis, ¿no? Ese amor que tienen franciscano a las plantas y a los animales, pues a la vez les da una verosimilitud revolucionaria el acercarse, el sacarse fotos con los asesinos. Eso por un lado. Y luego por el otro está el mundo de Bildu, que también disfruta, yo creo que hay una perversa satisfacción en mostrar, por un lado, su historial de sangre, porque a la hora de la verdad, no es verdad que se quieran blanquear, o sea, quieren hacer algo raro.
porque inevitablemente ellos en cualquier campaña sacan su pasado de terror. Porque es lo único que han hecho. Quiero decir que alguien que hubiera construido aeropuertos o que hubiera construido bibliotecas, pues podría presumir y convertir en un activo político las bibliotecas y los aeropuertos que hizo. Pero alguien que lo único que ha hecho es asesinar, pues ese es su currículum y es lo que puede vender. Pero a la vez ya digo que hay una perversa satisfacción en apuntarse a causas angélicas. Voy a contar una anécdota muy rápida. Hace, pues no sé, pues si fue hace un par de años o 3, el Ayuntamiento de Vitoria sacó un comunicado condenando la bofetada que un chico le había dado a una chica pues a las 2 de la madrugada en una plaza de la ciudad. Yo me acuerdo que escribí algo sobre eso. A ver, en un sitio en el que habían sido permanentemente portadas de periódico, tiros en la nuca y charcos de sangre, ¿no era un poco ridículo que un ayuntamiento entero, entiendo que, bueno, pues una chica ha recibido una bofetada de su novio o de quien sea, lo denuncie, pero que se pronuncie un ayuntamiento, que lance un comunicado condenando a la bofetada, a la violencia machista del chico este? Pues yo creo que también había una perversa satisfacción en decir, mira, por un lado mostramos el pasado de sangre, todo lo que hemos hecho durante más de medio siglo, y a todos los vascos y españoles y a todos los ciudadanos del resto de España que hemos asesinado, y por otro lado jugamos ahora a esta carta evanescente del angelismo, del ecologismo, el animalismo, el veganismo, en fin, porque yo creo que hay un disfrute perverso y una apelación a un tipo de electorado absolutamente cínico. Bueno, si cínico es lo del Partido Socialista diciendo que este es un cobarde y Bolaños no, Sánchez no, pues más cínico es lo del PNV, porque aquí algunos nos acordamos de Urkullu cuando decía, bueno, ya está bien de hablar de las víctimas de ETA, que ya están enterrados, ya, hombre, cuelguen ya. Balbás. Pues mira, estas elecciones son claves, evidentemente, en el trío de elecciones que tenemos, después catalanas y después europeas. Estas son muy significativas. Yo creo que el blanqueo de Bildu está prácticamente hecho, o sea, por el Parlamento español, por el gobierno absolutamente, como también se ha hecho, que es otra cosa distinta, con los golpistas independentistas. Bueno, eso forman parte de la mayoría del gobierno. Con Bildu tiene una coalición de años con Esquerra Republicana y con el Bloque Nacionalista Gallego. De hecho, ayer y esos tres van Aragonés juntitos. Estaba en el cierre de campaña claro, Bildu. normal. Es que esos tres van juntitos, ¿eh? Esos tres van juntitos, ¿eh? Y van a intentar derribar al PNV, que bueno, que tiene una coalición con 10 escaños que va a tener el PSOE, que no creo que vaya a tener más, de los 75, o sea que mucho no es. Yo creo que va a tener muchos menos. Pero bueno, si es menos de 10 ya es catastrófico, ¿sabes? O sea, claro, ya te lo digo. 10 es 3 más un poquito por cada 25, o sea, que es muy poquita cosa, ¿eh? El PNV tampoco está en sus mejores días, 275.000 votos sobre 2.200.000 de habitantes y un censo de 1,8 más o menos, ¿no? 1.800.000. Aquí el problema es que parece que va a ganar Bildu, porque los que despreciaban los del PNV porque eran inmigrantes, como es ya la mayor parte de la población, de Castilla y León básicamente, pero también de Extremadura, mucho Zamora, eso ya León, bueno, eso hay, Burgos, Palencia, eso es tremendo lo que hay, Salamanca metido ahí, y los hijos de esos, por lo que sean, deben tener muchos más hijos, y ese es el número, ¿sabes? Ese es el número. Franco les hizo emigrar a uno de los sitios más ricos de España, que son Andalucía y Castilla-León y Castilla-La Mancha, también Aragón, porque son los que tienen los ríos, el agua, no falta nunca agua. Mira cómo están los pantanos, al 80. Y el único que tiene Cataluña al 14, y Pecina. No se puede ni beber, eso es lo que es. Medios no ha tenido nunca muchos, pero esa obligación que hizo el traidor de Franco a Cataluña, digo, a Castilla y a Extremadura,
a Galicia también, a Galicia, Salamanca, a todos, ¿sabes? Y Andalucía, vamos, brutal, 2,5 millones a Cataluña. Y al País Vasco, cerca de 1 millón de castellanos hay ahí, amigo. Y esos casi todos votan ¿a quién? A Bildu. Pero ya no es por ETA ni por nada, es por venganza personal. Porque personalmente les hicieron huir de sus tierras de León, que eran buenísimas, o de Zamora, tierra del pan y del vino, está lleno. Entonces, esto yo creo que va a caer el PNV. Ahora, ¿el PSOE qué hace, amigo? ¿Qué hace el PSOE si gana, aunque sea por un escaño? Porque yo creo que el PNV va a ganar solo en Vizcaya. O sea, no, creo que no ganan más sitios. Y puede que gane el número de votos, pero sí, no pero bueno, eso yo tenía un abuelo así. Lo que vale son en 75 tener 38. Y si no les tienes, ¿qué hace el PSOE? ¿Con quién va? Porque el PNV, bueno, tiene cierta alianza también con Puigdemont y los fachas, porque no son otra cosa, es extrema derecha pura, eso también, como ellos, como los del PNV. Pueden contar el cuento que cuenten, ¿sabes? Pero han tratado muy mal a los inmigrantes, muy mal, los del PNV de chulos. Y ahora que son pocos, pues estos otros les van a decir, oye, ya han llegado a gobernar en 700 municipios los de Bildu, hace años ya, ahora está por 600 y pico, pero tienen muchísima fuerza. Y ahora, si cae el PNV, no sé los años que tardarán en volver. Bueno, pero ¿qué es el PSOE sin Bildu? Véanlo. Las campañas electorales suelen estar marcadas por anuncios de las diferentes formaciones para atraer votantes. El del PP ha sorprendido a muchos. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Un compromiso que para muchos será ignorado o rechazado por el Partido Socialista. Y no es para menos, porque ¿qué sería del PSOE sin Bildu? Si hacemos un repaso por los pactos entre ambas formaciones, vemos como todos son clave, con motivo y bien pensados. En diciembre del año pasado, el gobierno de Pamplona saltaba por los aires. UPyN veía como las llaves de la alcaldía le eran arrebatadas. PSOE y Bildu pactaron presentar una moción de censura contra el gobierno. Una moción que le dio el bastión de mando a Joseba Sirón, el que fue candidato de la coalición Abertzale. En agosto también de 2023, la socialista María Chivite celebró que continuaba como presidente de esta comunidad foral. ¿Y gracias a quién? Exacto, a Bildu. Así, Navarra también está en manos del brazo político de ETA. Además, con ellos pactaron los presupuestos generales. Pero el abanico de pactos se amplía a nivel nacional. El 16 de noviembre de 2023, Pedro Sánchez celebraba en el Congreso que su investidura como presidente del Gobierno había salido adelante. Sumar, Esquerra, Junts, PNV, Benegat y Coalición Canaria apoyaron esta investidura. ¿Y quién más? Una vez más entra en juego Bildu. El pacto que alcanzaron ambas formaciones nunca vio la luz. Muchos aseguran que la alcaldía de Pamplona fue uno de esos puntos que recogían en el acuerdo. Sin embargo, el PSOE siempre lo ha negado. Si el Partido Socialista acepta la propuesta del PP y decide romper lazos con los de Otegi, ¿qué opciones tiene de seguir formando gobiernos? Sin EH Bildu, ni Sánchez, ni el PSOE serían nada. Y nuestro rinconcito para hablar de la salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Protege tu vida. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venirte a Más se perdió en Cuba una vez más. Miren, hay un nuevo riesgo, para mí es novedoso. La Universidad de California ha hecho un estudio en el que advierte que quedarse dormido viendo la tele es malo para tu salud porque dicen que aumenta el aumento, o esto produce un aumento de frecuencia cardíaca, lo cual redunda en una posibilidad de tener una crisis cardiovascular. Y en esos casos, no sé qué te ha parecido a ti este informe, si lo ves fiable o no, pero ya saben a dónde les quiero conducir, a la necesidad de tener cerca un desfibrilador por si llega el caso. Pues es cierto, es decir, sí es verdad que cuando llegamos a la noche, lo interesante es que vayamos apagando las luces, de por sí ya la noche. ¿Por qué? Porque empezamos una horita antes de empezar a dormir a segregar melatonina, que es la que va a hacer que estemos calmados por la noche. Si nosotros estamos justo antes de dormir pues con ordenadores, con los móviles, pues evidentemente nos va a costar más. Y ya no te digo nada si te quedas dormido y estás recibiendo estos impulsos, el ¿no? impulso que sean lumínico, pues claro, estás segregando cortisol, que esto a su vez aumenta la frecuencia cardíaca y puede ser pues bueno, pues un problema más para nuestro
nuestro corazón. En ese caso, fundamental tener cerca un desfibrilador porque tenemos que actuar entre los 4 y los 5 minutos de esa crisis, que a lo mejor es cardíaca o a lo mejor no, pero eso ya lo va a decidir la máquina. Eso es decir, además, fíjate, las estadísticas dicen que el 80% de las paradas cardíacas fuera de un hospital ocurren en casa, y además de esas, porcentualmente, mucho más por las noches. Es decir, que es un momento clave donde nuestro corazón, si está mal, va a sufrir y puede tener esa parada cardíaca. Entonces, en ese caso, tenemos que ser rapidísimos, actuar rapidísimo. Es decir, si tardamos más de 5 minutos, sepamos que nuestro cerebro se va a dañar. Si tardamos más de 10 minutos, que sepamos que ya el cerebro está muerto. Por eso, en el 95% de los casos, cuando llegan al servicio de emergencia no pueden hacer nada. Sin embargo, si actuamos con el desfibrilador, que es simplemente colocar 2 pegatinas, en primer lugar nos va a decir si está esa persona o no en parada cardíaca. Eso es importante, porque a lo mejor es un desvanecimiento y no es parada cardíaca. Y a su vez, en el caso de que esté, va a dejar siempre hecho un electro para que lo puedan ver los servicios de emergencia, pero en el caso de que esté, va a dar la corriente necesaria para que ese corazón vuelva de nuevo a fluir sangre, que nuestro cerebro se oxigene y no se dañe y que evidentemente puedan hacer algo con nosotros. Y esperar a que los servicios asistenciales lleguen, recojan al que tiene el problema y se lo lleven a un hospital donde lo pueden tratar y recuperar al 100%. Claro. Esa es la diferencia, la verdadera diferencia. Es muy fácil de usar, pero hay que decir siempre que los que se decidan por adquirir uno van a tener vuestro asesoramiento, les vais a enseñar, sea comunidad de vecinos, empresa o particular, les vais a enseñar cómo funciona, porque hay gente que dice, ay, pero puedo producir daño con esto, ¿no? No, con esto no puedes producir daño. No, eso siempre tenga claro, nunca va a hacer daño. Siempre actuará solamente en caso necesario. Lo explicamos, porque esto no se trata de comprar algo por internet que te llegue a casa en un paquete, no. Esto se trata de explicarlo, de que lo vean bien, sobre todo para que queden tranquilos, porque es muy fácil, pero sí que lo explicamos. Y además luego siempre estamos pendientes, porque esto lleva un mantenimiento, que es cada 4 años cambiar lo que es el electrodo y las baterías, que es cada 4 años, pero nosotros estamos pendientes de saber cuándo toca ese cambio. Con lo cual, no es una cosa que una vez que tú estás cardioprotegido, que sepas que Protege tu Vida está detrás tuya para que siempre tu hogar o tu centro de trabajo o tu comunidad de vecinos esté cardioprotegida y siempre funcione. ¿Es caro un desfibrilador? Pues mira, a nosotros nos gusta que la gente llame para darle el precio, porque además depende de las opciones de pago que quieras, lo que es financiado o no. Pero te digo que hay móviles que tenemos que están bastante más caros que un desfibrilador. El móvil, evidentemente, es muy necesario hoy en día, pero no salva una vida. Sin embargo, un desfibrilador sí. Y luego tenemos, ya no te digo aparatos que tenemos en el hogar, ¿no?, que cocinan, etcétera, que son bastante más caros también y que tampoco salvan una vida. Entonces, estar cardioprotegidos es algo bastante económico. Desde luego. ¿Cómo podemos hacernos con uno? Pues mira, tan sencillo, Xavier, como llamar a un teléfono que tienes en pantalla, es el 900-730-061. Ahí vamos a encontrar unas personas que al otro lado del teléfono te van a informar de todo. Por ser además espectadores de Más se pido en Cuba, vais a tener un 30% de descuento y el regalo del que tienes ahí, que es este tensiómetro. Y hay que decir que si llamáis ahora y no os cogen el teléfono porque es sábado por la noche, pues no pasa nada porque os devolverán la llamada siempre, el lunes cuando puedan, ¿no? Queda registrada y os llamamos el lunes. Bueno, y además el regalo. Sí, el regalo que es el tensiómetro. Vamos a ver, el tensiómetro, pero es un tensiómetro peculiar. Sí, es porque es inteligente. Sí, inteligente, igual que el desfibrilador te habla, te dice cómo estás. Si tú tienes dudas, te las va a aclarar. Estás alto, estás bajo, si estás bien, si estás mal y tienes que consultar al médico, siempre te va a decir la verdad. Adolfo, muchas gracias por estar aquí una vez más. Nos vamos a publicidad. O sea que el PSOE en el País Vasco sin Bildu no tendría el poder que tiene poco. Y además pues han puesto toda la carne en el asador. Si no, ¿a qué viene que publicaran ayer en el BOE el traspaso de las cercanías al gobierno vasco del PNV? Pues claro, porque forma parte de esta operación de vamos a intentar a ver si conseguimos, y ya veremos. Alfonso Rojo. Mira, a las cosas, como ha dicho el marido de Begoña Gómez, hay que llamarlas por su nombre. Y si llamamos a las cosas por su nombre, mensaje a los electores. Tienen ustedes, y no soy yo solo el que lo dice, 3 maneras de apoyar a los matarifes de ETA. Directamente, votando a Bildu, y no hay confusión alguna. De forma encubierta, que es votando al PSOE, que es exactamente lo mismo, y la prueba la tenemos en España. Es decir, y aplazándolo, que es votar al PNV.
Usted vota al PNV y le vendrá Bildu después. Esas son las únicas tres opciones que hay. El PSOE tiene muy bien tomada la medida al país, sobre todo el marido de Begoña la tiene muy bien tomada y creen que todos somos lelos. Vamos a ver, si se ha despenalizado los homenajes a los etarras, ha sido con el voto del PSOE. Las cosas como son. Traslados a las cárceles. Es decir, si ellos pensasen... Lo que pasa es que llega a calar ese mensaje. Es decir, el que se haga esta jugada antes de las elecciones denota el desprecio absoluto que tiene por el ciudadano normal, por el votante habitual, el Partido Socialista en su conjunto y Pedro Sánchez en particular. Es decir, deben pensar que la gente es tonta. Una gran parte, hay más tontos que botellines en España, pero dicho esto, queda un sector de la sociedad que no es tonto del todo. Oiga, si Bildu fuera lo que... Y después que no haya habido periodistas que cuando dicen eso, y ustedes, ¿cómo es posible que ustedes hayan montado gobierno en Pamplona o les hayan entregado Pamplona a estos fadinerosos? A la alegría, ¿cómo es que nadie en la rueda de prensa en la que da, que pone, no hay un solo periodista que levanta la mano para decirle, oiga, pero si son sus socios preferentes en Madrid, si su delegado del gobierno en Madrid hace hoy 10 meses, es el que sale diciendo han contribuido más a la patria que los patrioteros de pulsera en referencia directa a PP y a Vox. Oiga, es decir, lo que pasa es que la caradura es tan ingente, la hipocresía es tan bíblica, que son los mismos tíos que van a los puticlús, que gastan en diputeros y se agarran a la pancarta contra la prostitución en los aquelarres feministas y lo cuelan. Es el partido más ladrón de Occidente, no de Europa, de Occidente. Del cristiano y no del cristiano, de todo Occidente, y ahí los tienes, dando doctrina de honradez. De verdad, a mí me parece, a uno le hace perder la fe en el pueblo español, que ya no era valiente, ya sabemos que es un pueblo acobardado, manso, manejable, pero ahí empieza a pensar en la capacidad intelectual de nuestra ciudadanía. Debemos tener, visto desde la Moncloa, un país de gilipollas, porque si no, no harían esto, de verdad. Mario Garcés. Vamos a poner el ejemplo de que alineamos al 1.100.000 personas que el otro día salieron a animar al Athletic de Bilbao cuando llegó la gabarra por el Nervión. Lo único que le pido a la directiva del Athletic, que la próxima vez salga la gabarra de Castro Urdiales para que coja también a todos los que hay del Athletic en Castro Urdiales y Laredo. De ese 1.100.000, el censo, bueno, mejor dicho, los votantes que van a ir a votar mañana domingo van a ser en torno a 1.100.000. Todos los que había el otro día en la calle. Para que lo entienda todo el mundo, de ese 1.100.000, un tercio vota a Bildu, otro tercio vota al PNV y el otro tercio se distribuye entre Sumar, Vox y el Partido Popular. O lo que es lo mismo, el 70% de los votantes en el País Vasco hoy son nacionalistas. Y en ese sentido, lo que hay que dejar muy claro es la posición de cada uno. En primer lugar, respecto a Bildu, lo que dijo Chandiano, que es una réplica de Jerry Lee Lewis de Amorebieta, es una cosa parecida a un cómico, es, primero, la escenificación del relevo generacional de Bildu. Cuidado, Bildu ha cambiado de estética, es una estética también que intenta de alguna manera absorber el voto joven, lo está consiguiendo, y ahora veremos también las razones de por qué parte del voto joven está siendo absorbido por Bildu. Lo que ha dicho Chandiano, a mí no me sorprende absolutamente nada, pero es más, tampoco creo que le perjudique. Es decir, todo este movimiento que ha habido sísmico en los últimos 2 o 3 días no creo que ni favorezca al PNV, ni favorezca al Partido Socialista, ni favorezca al Partido Popular. Es más, por la vía de la rectificación victimista de Chandiano, yo estoy convencido que no pierde ni un solo voto. A lo mejor moviliza algún voto que pudiera haber en el País Vasco, de algunas personas que a lo mejor no querían ir a votar, pero dudo mucho, porque habitualmente votan en torno al 50% en el País Vasco, que se movilice o cambie mucho el escenario político por razón de esas declaraciones. En segundo lugar, el PNV. El PNV ha roto la vieja tradición de que tenía que ser un candidato con 8 apellidos vascos. Pradales es un apellido de origen segoviano y Gil, desde luego, no viene del Oyu. Se ha roto ya la tradición nacionalista de los 8 apellidos vascos. Este chico tiene un aspecto de Juanma Moreno vasco con remero remando al lado de la gabarra del Athletic de Bilbao, porque eso evidentemente le da votos, ¿no? Esa es la realidad. El Partido Nacionalista Vasco ha sido un cómplice necesario de todo lo que ha ocurrido en el País Vasco en los últimos 45 años. Por lo tanto, ahora mismo hacer una especie de alerta social o una especie de alarma respecto a las declaraciones de Bildu no deja de ser realmente una parodia cínica por parte del Partido Nacionalista Vasco. El candidato del Partido Socialista parece el hijo tonto de Pachi Salinas. Es
Esa es la realidad, es que son iguales. Y yo no sé a quién representa. ¿A la ignominia del Partido Socialista? ¿A los asesinados socialistas por parte de la banda terrorista ETA? ¿A quién representas? Porque realmente ha sido de una obscenidad absoluta ese cambio aparente de posición del Partido Socialista cuando son sus aliados naturales en Madrid. Es decir, remover ahora mismo una especie de conciencia cívica por parte del Partido Socialista diciendo, no, pero bueno, si esta gente es desde luego un detritus, pero si es vuestro detritus. Si habéis pactado con él el Ayuntamiento de Pamplona, si habéis pactado el Gobierno de Madrid con ellos, ahora resulta que rechazáis el detritus, lo cual demuestra evidentemente la insania, la demencia y desde luego la ignominia moral del Partido Socialista Obrero Español. Decía muy bien Alfonso Rojo, es que a mí Bildu no me sorprende, porque a mí me da igual Ochandiano lo que diga, si va a decir cualquier cosa. Me ha sorprendido hasta que rectificara. Me sorprendió cuando le vio rectificar. Digo, mal ha debido ir o alguien le ha debido hacer un toque de atención. Donde hay que poner el acento, evidentemente, es en el comportamiento del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Socialista del País Vasco. Y una cosa respecto a la población. Hay quien dice que el terror ya no existe. Si el terror no existe, hay asesinados que no pueden ir a votar mañana. Pero sobre todo hay 180.000 vascos que tuvieron que salir los últimos 40 años del País Vasco como consecuencia de la extorsión, como consecuencia de la violencia y como consecuencia del terror. Esa es la realidad. 180.000 vascos. Si de esos 180.000 vascos que tuvieron que salir, añadiendo sus hijos y sus nietos, votaran solamente la mitad, estaremos hablando de un 8% adicional de votantes, que alteraría radicalmente el resultado electoral en el País Vasco. Ese éxodo demográfico que se ha producido, claro, Balbás, tú hablabas de los que habían ido. A mí lo que me resulta realmente grave son los que han tenido que salir. A mí me resulta grave esos jugadores de futbolistas profesionales que pagaban el impuesto revolucionario mientras sacaban la gabarra también en algún momento, mientras mucha gente callaba, y las empresas que construían para el gobierno vasco y para la administración del Estado y pagaban el impuesto revolucionario. Ahora ya no se paga el impuesto revolucionario. ¿Por qué? Porque pagamos todos los españoles los impuestos a través de los cuales viven en las instituciones el terror. Esa es la realidad. Han sustituido el impuesto revolucionario por el impuesto institucional. Y entonces sí que digo una cosa, porque hay que dejarlo claro. Desde hace 40 años las elecciones vascas están adulteradas, porque ese censo electoral no es justo. Porque mucha gente salió, vive en Madrid, vive en Zaragoza, vive en Palma de Mallorca, vive en Sevilla, vive en Barcelona, y no pudieron volver, incluso algunos en Venezuela o en México, y no han podido volver nunca a votar. Y de ahí nadie habla absolutamente nada. El terror existe. El terror es inmanente de los que asesinasteis y de los que ahora no pueden votar porque tuvieron que salir con su familia, porque no podían vivir en el País Vasco. Y el terror y el clima de violencia, porque se han producido incidentes antidemocráticos. A Vox le toca la mayor parte en Baracaldo, en Mondragón, en 3 lugares de la corta campaña del País Vasco. Y ha habido otros incidentes. Esta vez, pues un energúmeno atacó a Pradales con un gas mostaza. En fin, cosas que parece que a este sí le darán caña. Este sí que fue al juzgado, le piden 4 años por lo que hizo. Sí, yo no lo aplaudo, desde luego lo condeno absolutamente. Pero hombre, habrá que reflexionar sobre si cuando tú vas a hacer un mitin no te dejan hacerlo a pedradas, a voces y a insultos, pues si te empujan y te tiran los pasquines y las carpas y todo esto, pues esa no es una situación que se pueda soportar, democráticamente hablando. Y lo peor de todo, la actuación del Partido Socialista Obrero Español, porque yo me acuerdo, y todos ustedes también, de Oscarín, el ministro Puente, que decía Oscarín, bueno, oye, al fin y al cabo, el patriotismo se demuestra votando las cosas que el gobierno de Sánchez, de mi mandante, propone. Y en ese sentido los de Bildu lo han sido más que los de Vox o los del PP, que se oponen a todo siempre. Ahora ya ha cambiado. Ahora ya ha cambiado, ha llegado la orden, oye, que hay que dar un viraje porque esto no nos va a convenir a futuros. Esto es lo que decía, después de lo de Ochandiano, Óscar Puente. Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos en el que se encontraban. Nuestro socio de gobierno con el que nosotros gobernamos es con Sumar. Con EH Bildu alcanzamos acuerdos. Socio parlamentario. Si es para subir el salario mínimo interprofesional, sí. Si es para subir las pensiones, sí. Para eso, claro que puede ser un buen socio. Lo que nos ha demostrado es que difícilmente
podemos tenerle como un socio estable y sobre todo como un socio a la recíproca en el que nosotros podamos confiar para gobernar, porque le faltan dar pasos que son indispensables si lo que queremos es avanzar como una sociedad democrática madura. Esta es la disfunción que sufren algunos ministros. Les voy a poner el ejemplo de María Jesús Montero. Ya sé que no es lo mejor de la clase, pero María Jesús Montero se arma tal lío que no sabe con quién gobierna en qué sitio. Que sea nuestro candidato el próximo Lehendakari, pero siempre hemos dejado claro nuestra política de alianza y siempre hemos dicho con absoluta claridad que nosotros hemos participado de un gobierno con PNV, un gobierno que ha posibilitado en todo momento también en el País Vasco ser capaces de impulsar políticas muy buenas. O sea que hemos participado en un gobierno con Bildu, en PNV, y aquí. Vamos a ver, la desmemoria. Es que lo es hasta el punto, no solamente por parte del Partido Socialista, es que cuando sale Ochandiano y dice, y ha habido tortura, y los GAL, es que parece, vamos a ver, los GAL, ¿quién los crearon? Fue el Partido Socialista. Entonces, a ver, es que da la impresión, la desmemoria llega hasta el punto de que da la impresión de que los GAL los creó el Partido Popular. Si tú no puedes perdonar desde el mundo de Bildu, la tortura que hubo y los GAL, entonces no podrías acercarte al Partido Socialista a pactar con ellos. Se lo tendrías que estar recordando permanentemente. Y el Partido Socialista no ha dicho nada de esa historia que tiene, que también es una historia negra. Entonces, a lo que voy, que la desmemoria es por todas partes. Aquí es que nadie recuerda nada. Y cada vez que abren la boca, su discurso está lleno de fisuras y de lagunas. A ver, lo que estaba diciendo Mario Garcés, efectivamente, del clima que hay en el País Vasco. En el País Vasco hoy lo que sucede es que las personas como yo recordamos un pasado incómodo. No estamos bien vistos. Es decir, que esto ya ocurrió, vamos, salvando todas las distancias que haya que salvar, pero ya ocurrió en la Alemania nazi. O sea, aquellos que se opusieron a Hitler no fueron bien vistos y bien tratados después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que hubo incluso más benevolencia hacia aquellos nazis que se acercaron a la socialdemocracia y, bueno, y en fin, como no habían tenido un papel muy destacado, aunque había sido, pudieron colar dentro del aparato socialdemócrata. Bueno, pues esto es lo que se vive hoy. Efectivamente, ETA ya no mata, pero lo que hay es una ideología imperante. Es muy incómodo no estar a favor del nacionalismo o estar en contra. Lo puede ser hasta en el trabajo. Puede ser hasta un impedimento para que en ese trabajo prosperes y te den y se haga justicia en cuanto a la labor que haces. En fin, esa es la sociedad que hay. La mayoría de la gente que no es nacionalista pues esconde su ideología o también piensa que se puede vivir sin la política, es decir, que la vida tiene otras cosas, en fin, y entonces pues se dedican a tomar pinchos y a disfrutar del bacalao al pil-pil y a decir por la calle agur. Y a decir por la calle agur, los que llamamos agurchales, es decir, que es gente que solo sabe decir en euskera agur, pero en fin, ese es el agurchale, ¿no? Y egunon y caixo. Bueno, pues esa es la sociedad que hay hoy. Es un tema sociológico, es decir, que porque vamos a ver, en la propia campaña que ha habido, le vemos al candidato del PNV, han sabido enderezar la campaña, estaban muy despistados al principio y le han sabido enderezar. El candidato del PNV es el único que ha aparecido en los debates que ha habido ahí en el País Vasco con corbata, o sea, ejerciendo ya de lehendakari. Mientras que los demás, incluido el del Partido Popular, Javier de Andrés, pues salían ahí con vaqueros, en fin, con la camisita y tal, haciéndose perdonar, no se sabe qué, ¿no? Bueno, ¿esto qué supone? Pues supone que el Partido Nacionalista, que tenía la acusación, recibía la acusación de viejuno, ha aceptado que es viejuno. Es decir, que ha dicho, bueno, es que igual han entendido que esa era la carta que podían ofrecer frente a un Bildu que se presenta aliado con los antisistema y que va a crear problemas y a la industria y al comercio y a todo. Aquí estamos el PNV
que lo que traemos es estabilidad. Lo han sabido hacer bien, es decir, que yo creo que la campaña la han ido enderezando. Luego el hecho que también señalaba Mario, de que es la primera vez que el PNV propone un candidato que no lleva apellidos vascos, Pradales, y que, bueno, el apellido no sé de dónde viene, si es de Segovia, pero él creo que procede de la familia de Burgos. Bueno, pues ¿a qué están apelando? Pues están apelando a toda la masa que hay sociológica, que no ha nacido en el País Vasco o que es de segunda generación, que en su día vino, y eso pues también es una carta que es importante. Es decir, que yo no sé si esa masa, si esa sociológica, como decía Balbás, vota por rencor, porque en su día el franquismo les obligó a trasladarse, a salir de... A mí no me gusta utilizar el término de inmigrante e inmigración para la gente, para mis propios compatriotas, es decir que... Para mudarse. Son personas de otras provincias que se trasladaron porque en su día había más oportunidades de trabajo en el País Vasco. Pero a lo que voy, que el PNV está jugando esa carta, y yo creo que en principio la propia campaña de meter miedo a Bildu la creó él, eso fue cocinado en Sabin Etxea, porque así ellos se presentaban como un muro de contención al mundo de Bildu y al mundo de Podemos. Claro, está muy bien señalar a Bildu, pero a la vez tienes que señalar lo que a última hora está señalando Feijóo, que votar al PNV o votar al Partido Socialista también es votar indirectamente a Bildu. Bueno, lanzo algunas preguntas. Porque si no, si solamente señalas a Bildu, le estás haciendo la campaña al PNV, que es lo que ha hecho el Partido Popular. Algunas preguntas en el aire. A mí me parece igual de cínico Pradales que el PSOE. ¿Por qué? Porque dice Pradales, bueno, claro, por supuesto, nosotros también tenemos que respetar a las víctimas de ETA, conjunto mayor, 900 personas. ¿Y el conjunto menor, que son 30? Esos ya nadie discute. Ahora, también, yo que soy muy condescendiente, Pradales también les incluyo, como segunda derivada, empieza tal. Respecto del Partido Popular, pues la posición a mí me escuece porque no entiendo cómo puedes decir un día, Feijóo, un día puedes decir, es que votar al PNV es votar en diferido a Bildu, y al día siguiente decir, no, nosotros apoyaremos al PNV, si hay que formar gobierno, ahí iremos con ellos. A ver, o lo uno o lo otro. Sorber y soplar al mismo tiempo no es posible, Feijóo. Balbás. Bueno, yo creo que lo del País Vasco, bueno, se va a resolver con los 38 escaños sobre 75. El País Vasco como tal es un fracaso económico. Le tenemos que pagar el 40% de las pensiones al año por la cara. El cupo vasco es una estafa al resto de los españoles de más de 2.000 millones al año. Contra la que no va nadie ni en campaña electoral. No paga ni nada. Pues así, pues mira, si hubieras hecho eso en otro sitio, no era el sitio adecuado para hacer esa emigración, que yo no estoy de acuerdo, de otro tipo, forzada, de Castilla y León al País Vasco, con mucha más riqueza, con mucho más cupos, y que se chuleen lo que quieran. Un fracaso absoluto. De hecho, le quedan 275.000 votos al PP, y lo hemos financiado los demás, que estamos hasta las narices del asunto y de blanquear también financieramente lo que eso ha supuesto. Mira cómo está la industria vasca. ¿Dónde está la industria vasca? Si son todo ya cosas logísticas de alemanes, franceses, americanos, no hay nada más que la subvención de Madrid. Y cuentos a otro lado. El asunto de las elecciones para el PSOE es brutal. O sea, es brutal. Porque hay mucho más votos en el lado Esquerra Bildu. Porque Bildu tiene Navarra. El PNV está así en Navarra, no tiene nada, ¿sabes? No tiene nada más que la comunidad en minoría con Bildu, que por eso lo ha tenido que dar Pamplona. Sitio importantísimo y clave en el asunto del futuro político. Entonces, claro, el PSOE ¿qué hace? Quiere pactar con el PP. O sea, el PSOE quiere pactar con el PNV. De todas maneras, a veces hay 38, pero como no tengan 38 entre los dos y sean 37, el lío que se le arma va a ser importante. Es mi teoría.
Y si gana Bildu, ya ni te cuento, ¿sabes? Y si gana Bildu, que para ganar tiene que ganar en Guipúzcoa, que va a ganar, yo no tengo ninguna duda que va a ganar, y en Álava, que es en otro sitio, que también puede ganar, que también ganó el ayuntamiento, o sea, que ganó el ayuntamiento, fue el PP el que le dio al PNV la alcaldía, o sea, que ganó hasta en el ayuntamiento de Vitoria. Que buena jugada esa, ¿eh? Bueno, un desastre. Bueno, o sea, el PP es un desastre, regalando Barcelona, regalando... Pero una cosa, no sé, con el tellado ese se llama eso es... No da una, no sé si sabe dónde está España o Galicia, que se vuelva allí, porque no da una ese tío, o sea, no sabe de nada, ¿sabes? Porque eso no le interesó para él nunca, porque eso ha forzado el pacto mucho más a Puigdemont a jugar como le ha jugado contra él, ¿me entiendes? Y que, bueno, esa es la segunda, es Cataluña, y la tercera es Europa. Pero el País Vasco, y además se va a saber pronto, porque eso es mañana, ¿sabes? Y además este resultado es facilito, a las 9:30 lo sabemos todo. Sí. Y el sondeo es súper fiable, porque al ser 25 en cada sitio es muy proporcional, o sea, es clarísimo. Es clarísimo cómo van las tendencias. Y cuidado, que en las zonas rurales... excepto en Vizcaya, el que gana arrasando es Bildu, pero arrasando. Tiene más de 600 ayuntamientos, y nadie le ha regalado nada. Entonces, eso puede ser un cambio político enorme, como lo puede ser el de Cataluña, para el propio gobierno de España. Es decir, puede forzar la caída del gobierno, cualquiera de las dos cosas, o de las tres, incluido la de la Unión Europea. Alfonso Rojo. Bueno, la impresión que yo tengo, vamos a las elecciones de mañana resignados, como ovejas al matadero, porque ni siquiera en nuestros sueños más húmedos nos cabe la posibilidad de que haya un resultado que sea favorable para la democracia, para España o para el futuro. Hay dos opciones y no salimos de esas por las encuestas y porque se ha instalado en nosotros la idea de que ahí no tenemos nada que hacer, lo hemos perdido. Entonces la única opción a la que nos agarramos algunos es que se le complique un poquito a Pedro Sánchez el cálculo aritmético y que tenga dificultades y que Bildu le pinche por aquí y por allá. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar un programa como este para decir que para que las cosas la próxima vez sean diferentes hay que actuar de forma distinta. No podemos seguir igual. Y uno repasa la historia. Yo la repaso. Yo siempre no hago gala de mi edad, pero llevo muchos años en esto del periodismo. ¿Sabéis desde qué año la selección española no juega porque está prohibido por los facinerosos que jueguen en el País Vasco? Desde el año 67. Vivía Franco todavía y mandaba aquí el boniato más que nadie y la selección española ya no jugaba en el País Vasco. ¿Sabéis desde hace cuánto la Vuelta Ciclista no pasa porque no le dejan pasar? Primero fueron las tachuelas y después la prohibición, el miedo, que es lo que guarda la viña, por el País Vasco. Yo ya ni me acuerdo. Es decir, es que el abandono ha sido tan general, la cesión ha sido tan constante, que yo creo que es lo que hay que al final hay que cambiar. Es decir, podemos decir que va muy de moderno. Es decir, la frase, la simple opción de que el PP se plantee la posibilidad de apoyar el pacto PNV-PSOE para hacer imposible el acceso de Bildu, a mí estratégicamente me parece un horror. ¿Por qué me parece un horror? Porque llegados a este punto, y repito lo que digo todas las veces que me invitan a este programa, a lo que hay que apostar, si eres demócrata, si eres español, es al caos, a que esto reviente. Cuanto peor, mejor. Es decir, que gobierne Bildu, que gobierne Bildu. Es lo que tendría que hacer, en mi opinión, el PP. Y mañana no hay ni la más mínima opción de que salga algo decente de las elecciones. Y parecemos resignados ante eso. Yo es lo que a mí de verdad me preocupa. Te digo, ni el PP ni nadie, todo lo más que hace ahí la gente es poner tweets. Nadie hace nada, de verdad, es una cosa asombrosa. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad y luego Mario Garcés. Aquí lo prometido se cumple. Don Mario Garcés. Pues siguiendo con lo que decía Alfonso Rojo, ¿qué ha pasado en los últimos 45 años para que mañana, elecciones en el País Vasco, el 70% de los vascos voten al PNV y a Bildu? Primero vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver si es reversible o no reversible y cómo reversible. Porque si no podemos entrar en un estado de morriña, de melancolía o de resignación, donde evidentemente habrá que buscar responsables políticos y ver qué se ha hecho a lo largo de los últimos 40 años. ¿Qué ha pasado para que ese carlismo borbónico,
de hace 250 años que evolucionó después al tradicionalismo vasco, al vizcarritismo, que asumió parte del discurso alemán de la supremacía del Volkisch y todos estos temas que fueron entrando, que por cierto permitió que Sabino Arana diseñara la Ikurriña en una cárcel y curiosamente dos genuinos vascos como los hermanos Williams ahora la abrazan. Es una cosa sorprendente cuando el propio Sabino Arana habría rechazado a dos personas de raza negra con una Ikurriña. Esto es lo que está pasando. ¿Qué ha pasado en la sociedad vasca y en la actualidad para que esto ocurra? Hace 45 años, las primeras elecciones que hubo democráticas en España, primero UCD y luego Alianza Popular, llegaba a tener en municipios importantes de Guipúzcoa entre el 15 y el 20%. Esta es la realidad. Entre el 15 y el 20%. Por lo tanto, no es un tema que se remonte al siglo XIX o siglo XVIII, sino que en los albores de la democracia, los partidos nacionales, y hablo de UCD y Alianza Popular, e incluso algunas organizaciones nacionales españolas que funcionaban disgregadas en Guipúzcoa y en el País Vasco, tenían una representación razonable, incluso en municipios donde ahora obtener un voto el PP es un acto de bizarría, de gallardía o de valentía. En Álava. Yo me he llegado a presentar en las elecciones municipales en una lista electoral a un municipio de Vizcaya donde el Partido Popular, no del municipio, sacó solamente 2 votos. Esa es la realidad. Y antes había sacado 1. Entonces, la situación es, ¿por qué hemos llegado ahí? Y 2, si es reversible o no. ¿Y qué hay que hacer para que sea reversible? Porque creo que no hay que engañar a nadie. O sea, aquí no se puede hacer eso, jugar a ver si consigo un voto más, un escaño más, y justifico entonces que tengo un escaño más y que he ganado algo, cuando se consume el país y se consume el País Vasco. Esta es la realidad. Por eso estamos jugando al regate corto y a la permanencia de partido político. Y eso no puede ser, porque está algo más en juego que es superior, que es la esencia misma de nuestro país. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En el momento que el PNV asume el poder político, comienza un control social, educativo, donde, por cierto, va absorbiendo también parte del voto de la izquierda mediante los programas de reindustrialización. La sustitución, es decir, cada vez que empiezan programas de reindustrialización, no solamente en la siderurgia, sino también en el sector naval, parte de ese conglomerado social que venía fuera del País Vasco comienza a asumir el rito nacionalista. Y dicen, no, esto nos viene bien, con los nacionalistas vascos estamos bien. En paralelo, el terror se extendía. El terror funciona como una gangrena automática y el terror planificado funcionaba de una manera total. ¿Y qué pasaba? Que mientras aparentemente los del Euskadi Buru Batzar eran los señores burgueses de Moyúa y de la Gran Vía que consideraban que esto, oye, lo controlábamos nosotros y hemos sustituido la boina nacional carlista por la boina nacionalista vasca, esa es la realidad, y seguimos yendo a misa a las 12 del mediodía los domingos, ahora ya tampoco, había una cámara de jóvenes que consideraban que el terror era la forma de poder controlar. El PNV controlaba educativamente mediante el sistema educativo, el sistema cultural, el sistema económico, controlaba las grandes empresas, los medios de comunicación, evidentemente, y había otros que lo que hacían era ejercer el control del terror ante la miserable complacencia de los que gobernaban. Esa es la realidad, porque en eso eran primos hermanos. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que mediante eso y mediante un relevo generacional, fruto ya del adoctrinamiento educativo, en el que ya no están los aberchándals, ese famoso aberchándal, hablabas tú antes de otros aberchándales, ¿no? Pero el aberchándal ese de hace 30 años, que iba con chándal, que te lo encontrabas, yo qué sé, en Pasajes de San Juan. Yo que tengo familia ahí, alguna vez iba, digo, pues que la verdad es que la estética, todos ha cambiado ya, ahora ya visten de Zara, ¿eh? Ya hasta se han quitado la pedrería algunos de los pendientes. Ochandiano no, porque tiene que combinar un poquito. Hace 30 años habría tenido aquí el pendiente, aquí, ahora ya solo uno aquí. ¿Por qué? Porque hay que ir un poco moderando ya. Ahora lo llevan los del PSOE. Moderando la estética. ¿Qué ocurre? Pues que hay una parte incluso de los jóvenes que por desmemoria, por falta de valentía, se han entregado al discurso del nacionalismo vasco, ya sea de uno u otro. Y parte de la izquierda ha visto atractivo el discurso de Bildu. Es decir, veamos mañana, y sobre todo cuando veamos las proyecciones después ya segmentadas, cómo muchos jóvenes se han entregado a Bildu. Esto es el éxito realmente del terror. Desde luego. Pero perdona un momento y acabo. Claro. Y la gran pregunta es, ¿y esto es reversible? Porque esta es la realidad. Un 70% de población que vota en el País Vasco, que vota al Partido Nacionalista, va a cambiar de voto. ¿Cabe realmente una transfusión de votos del PNV al Partido Popular? En las circunstancias actuales, categóricamente no. Por lo tanto, no engañemos a nadie. Y Sánchez, que es un estratega de la supervivencia, juega con este monopolio. Y a lo mejor otros no saben jugar con este monopolio, porque sabe que si su voto es determinante para apuntalar a alguien en el País Vasco, tendrá la contraprestación
de poder ser apuntalado en Madrid. Él juega con las tachuelas en cada territorio. Él juega a comprar hoteles y casas en cada territorio. Y en eso Sánchez, que insisto, es una moral, o mejor dicho, es un inmoral, no tiene ningún problema en hacerlo. El problema es que yo no veo que esto sea reversible. No es reversible. ¿Por qué Vox está casi rozando perder el único diputado que tiene? Porque socialmente es imposible entrar ahí. Dejadme que cuente algo que me molesta mucho en el plano humano. Yo creo que el plano humano y el plano ético está por encima de la política, como me has enseñado tú, por cierto. Así que lo tengo que contar. La Guardia Civil lleva entre 3 y 4 años investigando la participación de Otegi en el asesinato de un señor, Luis María Hergueta, que era jefe de técnicos de la factoría de Michelin en Vitoria, asesinado en 1980 en un tiro, no en la nuca, pero sí por la espalda, después de haber sido secuestrado por ETA PM. Bueno, la Guardia Civil, un trabajo pesado, duro, difícil, etcétera, al final llega a la siguiente conclusión. Otegi, al que como era así cuando era joven le llamaban el gordo, y un colega suyo que le llamaban el bigotes, un día se ponen la capucha, cogen las pistolas y se van a por un trabajador de Michelin y lo secuestran. Se lo llevan al Goibar, lo meten en un zulo y lo interrogan durante 9 días. Y ese hombre pues va contando vida y milagros de los directivos de la fábrica. Como los directivos de la fábrica toman medidas, los cobardes de la ETA PM no se atreven a ir contra él, pero contra el jefe de los técnicos, que no se pudo proteger, contra ese sí fueron. Y le mataron, 1980. Bueno, al final se llega a componer, la Guardia Civil lo hace, que fue Otegi el interrogador, el gran interrogador, y fue Otegi el que trasladó a ETA la información que habían sacado de esta forma, pues a punta de pistola, del trabajador de Michelin, y que es un cooperador necesario del asesinato que practica ETA sobre Luis Mari Hergueta. Bueno, pues esto ya parece que avanza. Uno de esos 370 y tantos asesinatos sin resolver judicialmente, parece que avanza. Hasta que llega alguien mandado, ya saben por quién, pues eso, por el marido de Begoña Gómez y sus adláteres, y llega la teniente fiscal y dice, ah, no, esto está prescrito contra Otegi. ¿De dónde va usted? Contra Otegi no se puede ir, fuera de la mesa, que se caiga esta causa. Y la causa la tumban. Menos mal que hay quien está al loro de estas cosas y quien le echan par y mucho trabajo. Dignidad y Justicia. Dignidad y Justicia acaba por interponer una querella en la Audiencia Nacional que espero que prospere, que espero que permita llegar hasta el final, porque no es solo este asesinato, hay otro más. Hay 2 asesinatos en los que Otegi participa como cooperador imprescindible para que se cometa el delito. Bueno, nos lo adelantó Daniel Portero, que como saben es el presidente de Dignidad y Justicia, nos adelantaba, van a pasar cosas y no nos vamos a quedar con las manos cruzadas cuando esto lo han tumbado por prescripción. Lo de Hergueta no lo demos por cerrado. Confiemos, confiemos todavía. Me alegra oírlo. Con esto te mando una frase de confianza, nada más. Bien. Y con el resto de casos sin resolver, mientras exista una acusación particular, mientras exista una acusación popular, aunque no sea el Ministerio Público, tenemos que confiar. Yo todavía sigo creyendo en que mientras los jueces instruyan las causas, los jueces pueden resolver los casos. ¿Que están prescritas? Bueno, pues estarán prescritas, pero es importante que se sepa la verdad. Y la verdad sobre Otegi se sabrá. Eso sí te lo aseguro, Javier. Esquerra. Sí, bueno, todo mi reconocimiento a Dignidad y Justicia, porque efectivamente está trabajando en esta dirección desde hace muchos años, y mi reconocimiento y a Daniel Portero, que preside Dignidad y Justicia y que es un gran amigo de siempre, y con el que siempre pudimos contar en la época del Foro Ermua y en la época en que ETA asesinaba. Yo no estoy tan de acuerdo con Mario Garcés en que eso no sea reversible. Es decir, que claro que es reversible, sobre todo porque hay un factor, y es un factor de nuestra época, que es lo posmoderno.
lo postizo, los postizas, que son muchas etiquetas, lo rápidamente que se pueden caer, es decir que por eso esta es una época en la que no son muy recomendables en ningún aspecto y para nada los referéndums, porque es que cambia el panorama político de un día para otro y un referéndum sobre el tema que sea tiene que ser es una decisión para muchos años. Es decir que, entonces, quiero decir que al margen de argumentaciones políticas y de lo que queramos y ideológicas, pero la figura del referéndum yo creo que está pensada para una época en la que la vida no cambiaba a la velocidad que cambia hoy. Y la prueba es, ya digo, la campaña esta vasca electoral que ha ido mutando de un día para otro, ha ido cambiando, había otras expectativas, entre ellas, por ejemplo, el Partido Socialista empezaba bien en el punto de partida y luego ha ido bajando hasta el extremo de que yo creo que en este momento, para no perder, lo que le conviene al Partido Socialista es no ganar, y que eso le va a pasar en Cataluña también. Es decir, porque claro, si saca votos suficientes, se tendrá que elegir entre Bildu y el PNV. Y claro, y si quien saca muchos votos es Bildu, y luego dependes de Bildu en Madrid, para permanecer en la Moncloa, ¿cómo vas a tener en las afueras del poder en el País Vasco a un partido, a una coalición, que es Bildu, a la que tú le has negado el poder? En fin, entonces, y en Cataluña le va a pasar algo parecido con Esquerra Republicana y con Junts. Es decir que se ha dicho que Puigdemont le iba a dar estabilidad. No, Puigdemont, si al final es elegido honorable, lo que va a ser es una fuente de conflictos y de órdagos y de problemas, y de desestabilización. Pero bueno, el remedio para el País Vasco, pues entre otras cosas, una batalla que tiene que ver con la sociología. Es decir, que el Partido Nacionalista ha tenido siempre los machoquis. Cuando se crea el partido Eusko Alkartasuna, lo crea Garaikoetxea, es una escisión del PNV, crea los alkarteches. Los del mundo de Ribatasuna tenían las Enrico Tabernas. Ante la situación que se ha creado de persecución, y de investigación policial, de que en muchas de esas Enrico Tabernas se estaba trabajando para ETA, han ido mutando con el tiempo, y ahora pues son asociaciones culturales, pero todas con bar, o sea, la cantina ahí no falta. Entonces son Enrico Tabernas camufladas, pero bueno, en resumen que los únicos que hay no han sabido entrar en la sociología de la sociedad han sido, por un lado, el Partido Socialista. Los centros que creó en su día no eran de carácter popular, es decir, que en San Sebastián tenía un palacete y en Vitoria tenía un par de sitios, pero los acabó cerrando, y luego en Bilbao, por ejemplo, nunca puso una casa del pueblo, es decir, que pero no lo hizo ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista. Claro, estás compitiendo desde hace muchos años en desventaja, es decir, que la gente no se estaba reuniendo en locales del Partido Socialista, que además, claro, eso crea un estilo civil. ¿Por qué? Pues porque a esos locales se acercan personas que no son de ese partido, pero que son simpatizantes o que no ven con hostilidad a ese partido. Así se crea un estilo civil y así se crea un electorado. Entonces, a eso se ha renunciado desde hace muchísimos años. Y eso lo echamos de menos hace muchísimo tiempo. Incluso a la hora, en su día yo me acuerdo que hasta intentamos librar batallas, pero hablo de los años 90. Era una paradoja que hubiera institutos Cervantes por todo el mundo, pero no hubiera una institución similar en las autonomías. Entonces, incluso llegamos a hablar con gente, mucho antes de la formación del Foro Orma, con gente del mundo pacifista y gente del mundo, pues democrático, vamos a decirlo claramente,
importante para que hubiera alguna institución en la que se pudiera, que representara la lengua española en el País Vasco. Pues no lo conseguimos. Es decir, que entonces hace unos días ha escrito un artículo, no sé si era ayer, un historiador, Pedro Chacón, en la prensa vasca, y decía que es que lo que ha hecho el mundo, el Partido Popular, sobre todo, bueno, y antes el Partido Socialista, pero es como si lo que ha hecho con el País Vasco, y lo ha hecho también con Cataluña, pero es extirpar a un paciente el cáncer, tener una operación exitosa y luego inmediatamente dejarlo tirado sin ningún tratamiento para que se recupere. Eso es lo que se ha hecho. Se acaba con ETA y, sin embargo, luego se abandona totalmente el País Vasco y termino. Y en Cataluña. O sea, puede ser que con la situación que hay en Cataluña el Partido Popular dude en un momento determinado de enviar ahí a Alejandro, de que sea el candidato Alejandro Fernández, que es un candidato que lleva años, que además es una persona preparada, que es culto y que tiene un discurso ideológico. Pero es posible que en Génova, en la sede de Génova, estén pensando que no, que es mejor trasladar a Montserrat, la que está en Europa, porque de esta manera a González Pons le damos la jubilación, lo mandamos. O sea, es lógico que una sede de un partido como el Partido Popular estén pensando es más importante la jubilación de Pons que el problema en Cataluña. Bueno, pues eso es la realidad que hay en el País Vasco. Yo por la jubilación de Pons, ya sabes que si hay que poner unos euros, 20 pongo, ¿eh? Bueno, vamos con algún desengrasante. El copyright es de un señor de Oviedo. Fue durante un viaje de Sánchez a una institución hospitalaria asistencial en la capital asturiana, donde se produjo el evento. Pero quiero que lo vean porque alguien ha sabido trasladarlo a un programa muy conocido, la ruleta de la suerte, y ahí le ponen por 7 votos tienes el culo roto, que era lo que le gritó este caballero que se ha hecho tan famoso en las redes sociales esta semana, ¿es verdad? Bueno, y ahora ya ardón deseos de enseñaros algunas cosas. Por ejemplo, el Tito Biden. El Tito Biden es un prodigio. Tiene una familia que es una fuente inagotable de anécdotas. Un hijo que dice que murió en el frente, cuando murió de un cáncer terminal después de haber sido fiscal general de un sitio muy conocido en Estados Unidos. Bueno, aquí ahora nos viene a contar cómo murió su tío, comido por los caníbales. Ambrose Finnegan, le llamábamos el tío Bowsy. A él lo derribaron. Estaba en las fuerzas aéreas antes de que estuvieran formadas como tal. Realizó un gran número de vuelos sobre Guinea y se ofreció voluntario por si alguien no podía realizar este trabajo. Le derribaron en un área en el que había un montón de caníbales, en ese momento. Nunca recuperaron su cuerpo. Pero el gobierno regresó allí y encontró partes del avión. ¿Cómo lo van a desenterrar si se lo comieron? En fin, cosas de Biden. Ahora, esto de Estados Unidos va a tener un serio problema, porque Maduro, el venezolano Maduro, está aprendiendo inglés. No le va muy bien por ahora, por lo que parece, pero como vamos a hablar luego de Delcy, del viaje de Delcy, de lo que pasó con las maletas y de todo ese rollo, me interesa que vean qué mal alumno de inglés es Nicolás Maduro. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you want, I want. I you do want, I do want. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. Le agradezco mucho la traducción, aunque sea el caraqueño, porque yo pensaba que hablaba de un primo que se llama Juan y que estaban decidiendo si Juan entra o sale de algún sitio. Bueno, a lo que vamos. En lo de Delcy tenemos novedades. Tenemos novedades gracias a los aportes del Mundo, que ha hecho un gran trabajo a lo largo de la semana. Primero publicando unas fotografías que demostraban que ahí estaba Álvaros y ahí estaba Koldo, a pie de pista dirigiéndose a recibir, con un coche de la Guardia Civil, a recibir a alguien que había llegado en un jet. Como ven ahí, ese es el departamento de los jets oficiales de Barajas, ¿verdad? Y ahora vean
en el siguiente trabajo, como además hay pruebas documentales publicadas, bueno, ahí ya las ven, de que la señora del pañuelo es Delcy Rodríguez, de que sus escoltas van con ella y de que están pisando suelo español. O sea que ya no hay duda sobre esto del suelo, si pisó o no pisó, si tiene la consideración de zona internacional. Mire usted, en los aeropuertos, desde lo del acuerdo de Schengen, esa distinción no funciona. Además la movieron de la terminal de ejecutivos, la mandaron a una terminal corriente donde aguantó, esperó o la entretuvieron Ábalos y Koldo una serie de horas hasta que tomó un vuelo, creo que rumbo a Turquía. Vean el resumen en el siguiente trabajo. Las imágenes del diario El Mundo han destapado lo que era un secreto a voces, que la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, pisó suelo español la noche en la que se reunió con el exministro Ábalos, su asesor Koldo y el comisionista Víctor de Aldama Mediante en el aeropuerto de Madrid de Barajas. Las instantáneas hablan por sí solas, la vicepresidenta del régimen con un pañuelo blanco en la cabeza, dirigiéndose hacia un vehículo y escoltada por la propia policía. 2 vehículos, según reza el medio, también por otro de la Guardia Civil. La líder chavista permaneció en Barajas desde las 12:30 de la noche del día 20 de enero de 2020 hasta las 7:30 de la mañana, momento en el que uno de los furgones de la empresa de asistencia que opera en el aeropuerto le llevó a coger otro vuelo a las 8:20 de la mañana rumbo a Doha. Lo cierto es que la mano derecha de Maduro tenía vetada la entrada en el espacio Schengen, es decir, en todos los territorios de la Unión Europea, incluidos los espacios marítimos, y que España le ayudase a violar las normas podría tener ahora graves consecuencias. Así lo narraba el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, en esta casa. Todo el mundo sabe que es el espacio Schengen. El espacio Schengen no es pisar con el piececito. No, perdón, el espacio Schengen es todo. O sea, cuando entras en aguas territoriales y estás violando si vienes ilegalmente. Entonces, esta señora violó, no el avión que la traía, ella. Y el problema es que el gobierno de España, sabiendo que venía un avión con esa persona, no le tenía que haber dado autorización. Y mucho menos recibirla, pero es que si la recibieron a pie de pista, oye. Solo Ciudadanos ha pedido que vuelva a reabrirse el caso. Desde enero de 2020 el gobierno de Sánchez ha venido negando que la líder chavista hubiese pisado suelo español. Un juzgado de Madrid archivó el caso, asegurando que no llegó a hacerlo. Incluso el Tribunal Supremo archivó todas las querellas contra el caso presentadas por Vox. Bueno, le preguntaron un día antes a Marlaska, que es el responsable del control aduanero y de personas en los aeropuertos españoles, el jefe de la Guardia Civil y de la Policía. Y la respuesta es en sí misma una declaración de culpabilidad. Vean. Desconozco esas imágenes, desconozco cualquier dato sobre esas circunstancias, pero referir y únicamente puedo indicar que las personas sujetas a protección especial, personalizada, tienen esa protección personalizada en los parámetros que determina el protocolo de seguridad. Desconozco cualquier dato, pero evidentemente una persona, si tenía la prohibición de pisar espacio Schengen, no pisó nunca espacio Schengen. No pisó nunca espacio Schengen, evidentemente. Pues no es verdad, lo pisó. Y no, hay muchas cosas que subyacen aquí. Vamos, alguien debió ordenar. La Guardia Civil lo tiene muy claro, la Policía Nacional lo tiene muy claro. Trabajan allí cada día. Y cuando alguien llega con 12 maletas, a esa persona se la traslada para que coja un avión comercial a otra terminal. Y las 12 maletas se van con un vehículo fuera del aeropuerto, eso tiene que pasar a aduanas. Y lo que no se entiende es que no esté la agencia tributaria preguntando por el contenido de esas maletas. Si era dinero, ¿en qué banco se ingresó? Demuéstreme. Si pasó la aduana, pues alguien tuvo que fiscalizar esas 12 maletas. De eso no cabe ninguna duda. Que aquí nos han mentido, pues tampoco es objeto de duda por parte de nadie. Mario Garcés, tú puedes apoyar esto con más información. Bueno, en primer lugar, para que todo el mundo lo tenga claro, el espacio aeroportuario es espacio Schengen, igual que el dominio público marítimo hasta donde llega las aguas territoriales de un país. Por lo tanto, el único espacio de inmunidad territorial que existe en un país es el que corresponde a las embajadas y consulados, que eso evidentemente no se puede invadir y eso está sujeto al derecho internacional y hay una superprotección para que efectivamente dentro de la embajada hay como una especie de estatus propio del país correspondiente, pero el aeropuerto es territorio Schengen. En segundo lugar, por decir algo, porque lo que ha dicho Marlaska es una butad. Si una persona llega en un avión privado, en un jet privado, eso que hemos visto en la fotografía es una zona que hay en Barajas para vuelos ejecutivos.
para vuelos especiales, para vuelos privados. Si una persona llega en un vuelo ejecutivo y se va a Estambul en un vuelo comercial, o ha pisado suelo, o Koldo García hacía como la película 8 apellidos vascos, donde lo cogían a Carralejalde para que no pisara suelo español. Y yo no me imagino eso. Dirá, no, porque yo quiero tocar suelo español. No, no, tocó suelo español. Por lo tanto, no hace falta ser muy listo, ni ser ministro del Interior, ni ser magistrado, como es el caso de Marlaska, para saber que si cambias de un vuelo a otro, has pisado suelo español. Y por lo tanto has pisado espacio Schengen. A partir de ahí, los jefes de Estado, los ministros, los vicepresidentes, incluso los altos cargos, yo lo he sido, podemos tener valija diplomática. Es decir, se trata de poder desplazar en determinadas maletas determinados bienes que están protegidos también por cierto secreto. Es decir, que no tendrían que ser obligatoriamente, podrían serlo, pero no obligatoriamente objeto de comprobación material por parte de la aduana o por parte de la policía. En este caso parece ser, por la información disponible, que hubo al menos 12 maletas, 6 grandes y 6 pequeñas, que en manos de algunos de sus colaboradores fueron desembarcadas del vuelo privado. De suyo es saber por dónde pasaron esas maletas y a dónde fueron destinadas. Y también digo otra cosa, yo no me imagino a Delcy toda la noche de pie en el aeropuerto, en zona aeroportuaria. Yo, hasta que salió el vuelo de Estambul, pasaron aproximadamente 8 o 9 horas. Por lo tanto, estoy convencido que estuvo en una sala VIP o estuvo en una sala interior del aeropuerto. Alguien tendrá que dar explicaciones. En ese caso le corresponde al señor que acabamos de ver en la televisión, que es Ábalos, que era ministro de Fomento, porque las infraestructuras aeroportuarias dependían de él. La seguridad dependía de Marlaska. Qué casualidad, y en esto algo yo sé, que Marlaska evitara toda responsabilidad aquella noche. Marlaska se puso de perfil. El problema es que con esa foto, que no era necesario que hubiera foto para saber que había pisado territorio, ya digo, salvo que Koldo García lo hubiera cogido entre los brazos, pues la verdad es que la responsabilidad le corresponde tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Fomento. Y desde luego, si corresponde a los dos ministerios, corresponde, como no puede ser de otra manera, al marido de Begoña Gómez. Hombre, yo sí creo que es importante que aparezcan las fotos porque alguien se encargó de que desaparecieran los vídeos de AENA. Alguien se encargó de que este tema judicialmente descarrilara porque no había pisado suelo español, que era lo que decían Ábalos, el gorila de Ábalos y todos los consultados. ¿Qué es lo que traían esas 12 maletas? Pues hay una teoría por demostrar, fácil de demostrar, de que eran los pagos que el gobierno de Venezuela tenía que hacer a Air Europa porque Air Europa no conseguía repatriar los ingresos que había tenido vendiendo billetes de avión en Venezuela con otros destinos. Se los pagaban, sí, pero en bolívares, y eso no lo podían convertir fuera de Venezuela. Balbás, tú lo sabes. Y entonces alguien trajo unas maletas con unos millones, no sé si de dólares o de euros, pero esto es tan sencillo como que la Guardia Civil, que ha ido varias veces a Air Europa, creo que está en sus libros el ingreso del dinero correspondiente a las deudas que tenían en Venezuela. Habrá que ver las fechas y habrá que ver, además hay testigos. Koldo, por ejemplo. Koldo en una entrevista hace una semana o algo más de una semana, le preguntaron sobre su participación en lo de Delcy y dice, antes muerto que contar lo que pasó. Y hombre, con bastantes cosas tiene encima Koldo como para que esta no sea a lo mejor de su interés revelarla. Parece que no. Parece que este es un gran tema de Estado. Y algunos se preguntarán, oiga, ¿y esta Delcy, que ahora parece que es tan importante, quién es esta mujer en Venezuela? Bueno, se lo puedo contar. Esta mujer en Venezuela, en su país, ella es abogado, ha sido diplomática chavista y tal, es vicepresidenta del gobierno con Maduro y su hermano es ministro de Información, que son dos cargos clave. ¿Y por qué son esto que tiene la Delcy Rodríguez y el hermano, que los hace tan importantes para Maduro? Pues tienen la pátina de ser los hijos de un héroe de la revolución venezolana. Porque hace muchos años, cerca de 40 años, su padre, que era el líder de un partido marxista que se llamaba Liga Socialista en Venezuela, su padre fue detenido en relación con el secuestro que se hizo de un industrial americano al que la izquierda venezolana señaló como espía de la CIA. Fue secuestrado, al padre de Delcy lo cogieron por la calle y lo interrogaron en la DICIP
que es el centro de la contrainteligencia venezolana, donde pues, le dieron unas palizas descomunales, le rompieron todas las costillas, le desplazaron el tórax y luego lo mandaron a la cárcel. Nunca confesó ser el autor del secuestro. Y en la cárcel falleció de un infarto. Y a partir de ahí se construyó esta cosa que hace también la izquierda castrista, se construyó el mito de Jorge Rodríguez, que es el padre de esta señora, y de eso viven los hijos. Ese es su impulso dentro de la estafalaria teoría del poder de Nicolás Maduro. Balbás. Bueno, aquí el objetivo es que pisa el espacio Schengen, que es un espacio europeo, o sea, no es competencia de España, es un espacio europeo, pero es un espacio europeo también comercial, también fiscal, también legal. O sea, con lo cual aquí hay unas infracciones y ya no me digas que encima era para traer dinero para una empresa privada de aviones, como una más, tampoco muy importante, que era Air Europa, una. Que si le debían dinero, se la traían, no sé qué, pues como si se lo manda por correo electrónico. ¿A mí qué me dices? Balbás, ¿me permites hacer un punto y seguido? Sí, nos vamos a publicidad y luego te devuelvo la palabra. Te lo agradezco. Lo que tú quieras. Esto no es el gobierno del marido de Begoña Gómez. Aquí lo prometido se cumple siempre. José Luis Balbás. Un viaje a Turquía en la, supongo que sería en la Terminal 4. Entonces, pues, tienes que pasar por territorio español, no hay ninguna otra posibilidad. Pero muchos kilómetros desde la terminal. Pero unos cuantos kilómetros. Yo creo que 3 o 4, como la terminal. Más. En la Terminal 4, pues eso es una... Claro, pero que sea para una cosa privada, utilizando al ministro de Fomento, que es el dueño de las infraestructuras, al mando de las infraestructuras. El dueño es el Estado español porque es el que tiene la propiedad de los aeropuertos. Y desde luego el control de la seguridad lo tiene Marlaska, quiera, no quiera o le dé la gana. O sea, no quiso decir que él desconocía, lo cual es una mentira. O sea, él lo conocía perfectamente, tenía todo el control del asunto, y el control fiscal lo tiene la aduana. Si ahí había más de 10.000 euros, la ley dice que tiene que pasar por aduanas. Si son solo 9.000 euros, no tiene que pasar aduanas. O sea que a partir de... se han hablado de cifras de más de 100 y tal, bueno, pero eso lo tiene que saber la agencia tributaria. ¿Cómo no lo va a saber? Y además, bueno, estarán hasta cuando pasan por cualquier radiador, con cualquier tal, se ven en las 6 maletas grandes o pequeñas si hay billetes de 200, de 500, de 100, de dólar o de lo que sea. Bueno, si lo sacan en una furgoneta del jet privado a la calle, no. Sabe. Es más, los perros lo huelen. Sí, o sea, el perro va por la maleta, pero vamos, descarado, como si fuera droga. Tan bien los billetes como la droga. O sea, que eso... Y claro, es una mentira permanente a los españoles. Si aquí hay un ingreso fiscal, ese ingreso fiscal, la cuantía que entregaría Hacienda como mínimo será el 21 o el 40%, según el caso del asunto que viene. Lo que no es gratis. Oye, y todos los españoles, para los 670.000 millones que tenemos de gasto público, tenemos que contribuir. Y esto, si son 100 o lo que sea, pues tiene que pagar. Pero es que hay que pagar. Hay que tener 670.000 millones del gasto público español. O sea, y eso lo contribuimos los demás. No por la cara. Pasando por... ¿Pero por qué? Un privado de una agencia pequeña de aviones que ya estaba vendida en 500 millones, pero le pilló el año 20 que empezó la pandemia y ya esas compañías bajaron a la tercera parte del precio de los 500 millones o menos, porque tenían muchos empleados, y eso es una cosa de mercado. Te pasa todos los días. Cuando bombardea Israel, baja la bolsa un 15%, y ahí está, un hecho normal. Pero claro, que el ministro de Interior tenga la cara y la desfachatez de decir que un tema tan importante como es la seguridad de aduanas y de fronteras, sobre todo de fronteras y aduanas ya, la policía, la Guardia Civil y la Fiscalía, o sea, y los agentes de aduanas que son de Hacienda, o sea, esos son de Hacienda, o sea, no, tú no puedes cruzar sin pagar y sin declarar, porque es un delito de blanqueo, delito
de todo. O sea, es un tráfico de dinero, o sea, es un delito penal. A partir de 120.000 euros, vamos, penal, total, absoluto. Y para estos valen, para los otros no. O sea, ¿no ha estado territorio español más de 3 kilómetros la señorita? Pues seguro, pero con que hubiera estado 2 metros ya valía, ¿sabes? Sí. Luego, las 12 horas que estuvo, pues no sabemos qué hizo, pero nos lo imaginamos, o sea, que nos lo imaginamos. Lo más claro de todo es que estuviera allí Víctor Aldama. ¿Por qué estaba ya allí Víctor Aldama, el mismo de la foto, con Javier Hidalgo? En el año 19, ¿por qué? Algo que le ¿Quién dirigía esa operación? A Air Europa, ¿no? Eso está, hombre, bueno, claro. Por cierto, sepan ustedes que los pilotos ese cogió las maletas, los pilotos que trasladan a una autoridad tienen la obligación de comunicar a la torre donde piensan aterrizar que en su avión va una autoridad del país que fuere. Es decir, que el gobierno, alguien del gobierno o muchos del gobierno, sabían muchas horas antes que este avión con Delcy Rodríguez pretendía aterrizar en Barajas y alguien les dijo, podéis aterrizar. Alfonso Rojo. Pero volvemos a lo de antes. Dice, ¿por qué lo hacen? Porque pueden, por la impunidad. Mira, la noche de autos fue el 20 de enero de 2020, hace 4 años y 3 meses. Y 4 años y 3 meses después, prácticamente día justo, a la hora justa, 4 años y 3 meses después, nosotros no sabemos nada, nosotros imaginamos, como dice, no sabemos nada. Pero en España no hay jueces, en España no hay fiscales, en España no hay policía, en España no hay un Estado de Derecho. Es la impunidad total, es lo mismo que la mujer de Sánchez, es decir, que lo de Begoña. ¿Por qué hacía Begoña lo que hacía? Porque podía, que eso es muy español. ¿Por qué lo hacía? Porque podía. Como lo hizo en su momento Urdangarín, a Urdangarín le ha salido carísimo, a ella le saldrá baratísimo, no le pasará absolutamente nada. Es la impunidad absoluta. Y lo de Marlaska, oye, Marlaska tiene que hacer para lo que le han puesto ahí, que es trabajar para el equipo. Bueno, una impunidad que cuesta algún codazo y alguna falta al reglamento, porque al comisario de Barajas le costó el cargo. Bueno, pero ahí, y muy probablemente a un vigilante jurado, me parece que hubo uno, o a un policía al que lo echaron. Pero yo me pregunto, en 4 años y 3 meses, en un país llamado España, parte de Occidente, con un sistema democrático, 50 años de... Es que no se agita nada, es que no hay nada, es que no hay una imputación, es que no hay absolutamente nada. Digo, de verdad, es decir, es un poco llamativo, ¿eh? 4 años y 3 meses. Por describir todo el procedimiento para que todo el mundo lo tenga claro. Si en un avión privado que va a aterrizar en la parte ejecutiva del aeropuerto de Barajas llega una autoridad, se tiene que notificar, precisamente porque es un cargo, y en este caso era una vicepresidenta de un gobierno como Venezuela con su equipo. Por lo tanto, el gobierno español estaba informado. Hay que saber cuál es el nivel de información. Si se quedó en el Ministerio de Fomento, lo dudo. Estoy convencido que lo sabía Interior y desde luego lo sabría Exteriores. Lo sabría Exteriores. Porque no puede ser de otra manera que Exteriores no esté informado de los vuelos de un vicepresidente de un país como Venezuela. Y muy probable se consultó a Moncloa. No tengo ninguna duda que estos temas se consultan. No sé a qué nivel, si al nivel del marido de Begoña Gómez o al nivel de alguien del gabinete del marido de Begoña Gómez. No tengo ni idea, ¿no? En segundo lugar, ella Delcy desciende del avión, por lo tanto, toca suelo Schengen, toca espacio Schengen. Desde ese momento se produce una violación de una prohibición comunitaria y, por lo tanto, eso tiene consecuencias jurídico-penales. Ahora es cuestión de dirimir esas responsabilidades. En tercer lugar, las maletas pueden salir del aeropuerto sin control. No deberían haberlo hecho, pero pueden salir. Físicamente pueden salir. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha podido haber una grieta en los sistemas de seguridad intencionada para que esas maletas accedan directamente al exterior a través de un espacio corredor que puede ser la sala VIP o cualquier otra sala, y que pueda haber ido alguna persona a llevarlos a otro sitio. Eso se puede hacer, no se debe hacer, pero desde luego lo pudieron hacer. Cuarto lugar, ¿qué ocurre durante las 8 horas que median desde que aterriza en el vuelo ejecutivo hasta el vuelo comercial? Estoy convencido que no se quedó apoyada en una farola viendo el amanecer. Pues mira, fíjate, sabiendo que estaba Aldama, sabiendo que estaba Koldo y sabiendo que estaba Ábalos, o fue a un lugar de mal tono por el horario,
o fueron a la marisquería La Chalana. O hay una sucursal de la marisquería La Chalana en la sala VIP del aeropuerto de Barajas, que en mi época, y yo los controlaba, no había. Por lo tanto, hay algo. Y en quinto lugar, porque tenemos una audiencia inteligente, puede decir, bueno, pues esto es muy fácil, que se vea la cola de las personas que accedían al vuelo de Estambul. Es que no las vais a ver ahí, porque las autoridades no van en cola, no se ponen en cola como el resto de los ciudadanos. Las autoridades van en un coche particular que les lleva a AENA hasta la puerta, hasta la escalerilla, y suben y eligen si quieren entrar antes o después. No las vais a ver en ningún finger, porque entran directamente al avión. Normalmente después. Hay quien decide normalmente después y hay quien decide antes. Te digo por qué. Porque eso lo he vivido yo. Si es después, según quien seas, te pueden gritar. Porque hay la gente que no le gusta. Dice, ¿y este por qué? Sobre todo si se retrasa el avión 5 minutos, ha sido porque está llegado tarde. Y hay otros que prefieren no hacerlo antes para que no les vean también, para que no se vean que tienen un privilegio de poder estar montado antes. Sobre esto hay versiones de todo tipo, sobre comportamientos que he visto de todo tipo. Pero lo que está claro, lo digo por la gente que nos ve, que no los van a abrir en la cola, desde luego, del resto de pasajeros que fueron al vuelo de Estambul. Oye, la compañía en la que volaban, ¿no es una compañía misteriosa, con origen española, se llama Sky Ballet, y sabían perfectamente, está en Alfonso XII, creo que tiene una oficina, no he tenido el placer nunca de volar en esas cosas, yo lo que no va a pedales ya no lo uso, pero digo, oye, y aquí nadie ha investigado nada, nadie ha hecho nada, no ha habido un juzgado que se haya movido. A mí me da igual lo que traían en las maletas, claro que las maletas no pasaron ningún registro. La Dirección General de Aviación Civil tiene información de todas las personas que traían, y cuánto pesaba, y cuánto cuando gastaron. Yo tuve que sufrir la tragedia Germanwings, yo sabía a los 20 minutos los 150 fallecidos que había en aquella tragedia. Y lo sabe perfectamente la Dirección de Aviación Civil, porque eso se transmite inmediatamente en cada vuelo. Y por muy autoridad que seas, alguien de los que viajan en tu séquito recoge las tarjetas de embarque previo descuento del papelito del billete. Que este es un detalle que la compañía aérea lo sabe perfectamente. Se puede investigar, no hay problema. Nadie ha podido hacer desaparecer las citas como en AENA. Iñaki Ezquerra. Sí, a mí lo que me llama la atención es la carencia del sanchismo con las maletas. Sí, porque es un elemento además tan visual, tan gráfico, y además me estaba acordando también de aquel episodio de todos llevando maletas a Marruecos, hace poco, ha sido un episodio bien reciente. A ver, es que no da igual lo que había en las maletas, y es que vamos a ver, es que las maletas, por añadir algo a lo que habéis dicho, que lo habéis dicho todo, las maletas ocupan un papel fundamental en las novelas, en la novela negra, en todo relato criminal. Claro, es que el problema es que un cadáver no es realidad virtual, no se puede hacer desaparecer por internet. No, físicamente ocupa un espacio y deshacerse de un cadáver es muy difícil. Ahora, precisamente, en Netflix han hecho una serie con las novelas de Patricia Highsmith de Ripley, y precisamente uno de los problemas lo que es el nudo argumental tiene que ver precisamente con eso, con un cadáver con dos cadáveres de los que se tiene que deshacer. Entonces, ¿qué hay en esas maletas? Claro. Luego, por otra parte, claro, estamos en una época que por un lado es muy avanzada, pero claro, es que mover dinero por internet deja huellas. Estos son contradicciones del progreso, es decir, que quizá hubo un momento en que se podía mover dinero de un banco a otro, se podían hacer transferencias bancarias sin dejar huella, pero hoy no se puede dejar huella, hoy no se puede hacer ninguna operación de esas sin que queden huellas en internet. Entonces, efectivamente, obligan a que el criminal que quiera mover dinero, o que quiera mover un cadáver, o que quiera mover lo que sea, tenga que utilizar recursos, pues vamos a decir, de lo más rudimentarios, ¿no? En fin, y luego, pues nada, pues... Bueno, hay una razón que explicaría esto. A ver, ¿qué capacidad técnica tiene el gobierno de Maduro de liberar 175 millones en dólares y mandarlos donde quiera, por ejemplo a España, para pagar una deuda que le insiste Rodríguez Zapatero y le insiste Sánchez y le insiste no sé quién en que tienen que pagar? Pues a mí se me ocurren pocas cosas, pero viendo que en Venezuela existe una cosa que se llama el cártel de los soles, en la que hay muchos militares de alto rango venezolanos implicados en asuntos de la droga, claro, ¿tú cómo vas a declarar y cómo vas a convertir en transferencia bancaria
175 millones de dólares desde Venezuela a Caracas hasta Madrid por vía de transferencia. Eso no es posible. Tampoco puedes dejar a cualquiera que los lleve, ¿no? Ahora, sabiendo que esta señora no puede pisar suelo europeo, ahí hay que insistir en un factor. ¿Por qué no puede esta señora pisar suelo europeo? Pues porque ella y algunos más del gobierno de Venezuela fueron condenados por el Parlamento Europeo como personas que habían producido graves quebrantos a los derechos humanos en su país. Esa es la razón. Y saben todos que no pueden venir aquí. Lo saben lo que mejor saben en el gobierno de Maduro. A dónde pueden ir y a dónde no pueden ir. Y si esta señora emprendió el vuelo con las maletas y la pasta, es porque alguien le dijo, no te preocupes, tú ven y trae la pasta que aquí te cubrimos, ¿o no? Lo que pasa es que es todo tan cutre. A ver, pongamos a ver la imagen de y el organizador Ábalos, es Koldo, que se puede llamar abuelos, ¿no? Abuelos de vuelos. Koldo García, personaje que casi es similar a Tito Berni, sobrevalorado. Sobrevalorado. Y Tito Berni infravalorado por tamaño. Y una vicepresidenta del gobierno de Venezuela que considera que tiene que ser la portadora física de unas maletas. Porque dices, no, es que, bueno, claro, ella jugaba con la impunidad, porque si realmente, de manera absolutamente fraudulenta y criminal, quieres blanquear dinero que puede proceder de la droga o de cualquier otro tipo de tráfico, incluso de armas, una vicepresidenta de un gobierno se expone a eso físicamente. Es que es todo muy cutre, pero se basa en lo que decía Alfonso antes, en la impunidad. ¿Te acuerdas las versiones que dio Ábalos? Dio 5 versiones. Primera versión, en el primer momento, es que no había habido reunión. La segunda, que él se había subido al avión, solo, a saludar, porque era una amiga suya de la infancia, habían ido juntos al colegio, y en el colegio y tal. Hubo una tercera versión en que realmente solo se bajó para cambiarse de avión. Y hubo una cuarta, que ya no me acuerdo cuál es, hay una quinta que soltamos nosotros en las redes, que se habían ido al cuarto de baño a no sé qué. Porque de verdad, cabía cualquier cosa. Y una sexta que la había dejado preñada, que esa que parece no haberse confirmado. Esa se descarta, ¿eh? Claro, se descarta. Es que el ministro, o sea, el señor Ábalos, que sale en las televisiones y que hace grandes declaraciones y que Koldo dice que es dio 5 versiones menos la del embarazo, que sería la sexta. De verdad, y aquí nos lo hemos tragado todo. Es que en el plazo de 4 días mintió 5 veces. Ministro del Gobierno de España. Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Lo tremendo es que no pasa nada ni jurídica, ni moral, ni socialmente. Ni políticamente. Ni políticamente. Nadie los acorraló con este asunto de Delcy. Yo lo confirmo. No la preñó. Os lo digo en serio. No, es que se descarta. Barbás. Bueno, el tema de Venezuela pues es conocidísimo. El cartel de los Soles es el mayor traficante de coca, o el segundo del mundo. O sea que eso, algo de B habrá, ¿no? Algo de blanqueo puede haber. El control de esto, fundamentalmente en la aduana, es la policía. O sea, es Marlaska. La seguridad es lo importante de ahí. Y luego las aduanas, también la Guardia Civil, Hacienda, que es el que tiene aduanas, o sea, el cuerpo de aduanas es de la Hacienda, o sea, porque en las aduanas se pueden ingresar muchísimos millones, también pagando, o sea, porque si tú tienes un dinero, tú tienes que decir, pues te lo tributas y punto. Si cumple las condiciones que no sean blanqueo, pues pasas y punto, nada más. Lo más normal es hacerlo por vía digital, pero bueno, esto algo habría. Algunos no pueden. Algo habría. ¿Por qué no está allí Marlaska, que tiene mucho más que ver, y está Ábalos? Pues no lo sabemos quién le manda a ir, pero vamos, es el que manda en las infraestructuras, AENA. Bueno, y el que manda entonces en el PSOE. Y el hombre de confianza el secretario de de organización. Claro, sí, pero el que manda en la policía es Marlaska. Sí, pero el que tiene galones en el gobierno es Ábalos. Eso, por eso alguien superior a él le manda a ir ahí. Vete tú para allá, de madrugada. Alguien superior le mandó ir ahí. O sea, que no es absolutamente casual, porque el espacio Schengen es una ilegalidad europea, o sea, no es una broma, o sea, no es una broma, es una cosa que puede ser delito y no ha prescrito. Ni lo del dinero ha prescrito. Aquí no ha prescrito nada, ¿eh? Por mucho que archivó el primo de no sé quién. No, prescribir no ha prescrito. Y mucho más en blanqueo de dinero. Olvídate, esto no prescribe ni cuando te está muriendo con 86 años. Vamos, esto no prescribe. O sea, eso está ahí. Y desde luego pruebas habrá.
¿Cómo no hay grabaciones? Vamos, las 12 maletas, 6 grandes y 6 pequeñas, están perseguidas por las fotos, seguro. Y se sabe el contenido, porque pasara por donde pasara, uy, que no se sabe, vamos. Se sabe y seguro que en la contabilidad que se ha intervenido de Air Europa, incluso en la nueva empresa que lo ha comprado, o sea, y que lo iba a comprar antes por 500 millones porque estaba vendido pero sin ejecutar, porque claro, es que todas empresas de ese tipo que estaban tan mal como estaba Europa terminaron quebrando. ¿Por qué? Porque cuando se declara la pandemia estuvo año y medio cerrado casi todo el mundo, o sea, y en especial los aviones, los restaurantes y los hoteles. Entró en la ficha, pero claro, hacer esta operación para un privado es absolutamente impensable. Bueno, impensable. A lo mejor es que el que tiene el manejo de la operación tiene la carta de aval de la señora de Pedro Sánchez, ¿no? Eso le apuntaría una cosa, que por esas razones dimitió, se le obligó a dimitir a José Manuel Soria. Es decir, que por un tema por una relación con los papeles de Panamá y luego... Mucho más pequeña. Mucho más pequeña la cantidad y pero todo. Que tiene que ver con el blanqueo y tiene que ver... O sea, por una cantidad... Con venta de plátanos. Por una cantidad que tenía que ver con un particular, se le obligó a dimitir y por la mentira. Me acuerdo todas las páginas que se dedicaron en la prensa española con que, bueno, lo que era imperdonable es que hubiera mentido. Bueno, estos están mintiendo como a la velocidad de un ventilador y no pasa absolutamente nada. Bueno, este gobierno tiene un problema y es que apenas puede salir a las calles, porque es que da igual el sitio donde se produzca la aparición, sea del marido de Begoña Gómez o sea de alguno de sus ministros más conocidos, se desata la escandalera, como se diría en la República Dominicana, que por cierto es el sitio al que más les gusta ir. Entre aplausos y abucheos. Así han transcurrido los últimos actos públicos del presidente del gobierno, la situación más incómoda que ha vivido esta última en Oviedo. Bueno, buenos días a todos y a todas y... Bueno, bien. Lo cierto es que Sánchez vivió hace apenas una semana la misma escena en Sevilla. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir. Aquí un grupo de ciudadanos impidió que el socialista pudiera realizar su discurso con normalidad. Y por si fuera poco, esto le llegó a suceder hasta 2 veces en un mismo día. Una actuación largamente demandada por la ciudadanía de esta bella ciudad de Sevilla, a la que el Gobierno de España ha ofrecido desde el inicio todo su apoyo. Y así se escuchaba desde la distancia. Más visible de esta obra para los sevillanos y para las sevillanas. Una actuación... Pero las críticas no van solo para Pedro Sánchez, también para varios de sus ministros, como es el caso de Grande Marlaska, que hace unos días en Soria era increpado de este modo en el acto de inauguración de la nueva comisaría de la ciudad. Y aún hay momentos más recientes, en este caso contra la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero. ¡Traidora! ¿Por qué? ¡Traidora para todo España! Que respondía entre risas a los gritos de unos jóvenes que le acusaban de traidora a su paso por la Feria de Abril de Sevilla. 2 cosas. Una, la gente joven se entera de la política y los hay no críticos, radicales en lo crítico, lo cual a mí me conforta, me alegra. Algo de futuro todavía tenemos. Y luego el inventor de la famosa frase de por 8 votos, Alfonso, ¿tú conoces? Sí, yo creo que, sé que se llama Lucho, no voy a decir su apellido, yo le mandé un mensaje para preguntarle, estuvo con nosotros en Periodista Digital y tal, no conmigo, con Josué Cárdenas. Y lo que sí es cierto es que persigue persistentemente, como piojo en lomo de perro, persigue a Pedro Sánchez. Porque creo que en los Goya estuvo a punto de darle también un disgusto y aquí se lo dio y creo que viene a Madrid prácticamente a diario a manifestarse frente a la sede Puticlub del PSOE en Ferraz, creo. Está muy bien, pues nada, la verdad es que lo ha clavado. Pero es de Aranda de Duero. Bueno, pues sí, antes hemos dicho que era de Oviedo porque pasó en Oviedo. No, porque se fue a Oviedo, creo. Imaginaos que hubieran sido 5 los votos y no 7, que la rima era mejor lo de 5. Sí. No, que ya son día electoral, ya es día electoral. No son horas, si estamos acercándonos, no sea que ya sabe que no hay que provocar. Qué incómodo, ¿no? Esto de no poder salir a la calle, aunque
aunque quieras, ¿no? Porque te abuchean en todas partes, Balbás. Bueno, además, desde el punto de vista de campañas electorales, ya desde hace tiempo no le dejan ni actuar en exteriores. Tiene que hacer en interiores con pase conocido. O sea, está muy complicado porque eso además se nota el deterioro público. Es decir, que un político, en cuanto no puede hacer, como iba a hacer ahí, sus declaraciones en público y que algo se maneje como mayoritario, es decir, que no estés en un cuchitril allí, que es que se nota muchas veces, que son salas cerradas, que hay 500 personas, o 1000, o 2000, pero es que eso no es nada. Pero toman precauciones, te digo. En términos, sí, toman, pero no compagina con el voto electoral de la calle, del pueblo, ¿me entiendes? Le das a la televisión española. No te da igual porque luego los votos no están. Ese es el problema, ¿eh? Que luego sacas en el País Vasco, donde llegó a tener mayoría el PSOE muchísimas veces, excepto en Vizcaya, y algunas veces en Vizcaya, en elecciones generales, pero vamos, siempre en Álava y casi siempre en Guipúzcoa, o sea, no era ETA el que lo tenía, era el PSOE, ¿sabes? Y se ha ido desapareciendo absolutamente, ahora estamos hablando de que va a tener 10. O sea, ahora, a mí lo que más me gusta, 10 va a tener. Garcés, es el curso, pues si no llega a 10 sobre 75, el curso de imagen de los comunicadores PNV que tiene un problema, cogen al presidente y le dicen, a ver, presidente, ¿cuál es tu problema? Es que me dicen de todo por la calle, salgo y no me dejan hablar. Y mira, tú enseña diente y repite algo. A ver, que tengo algo que deciros. Esa es la muletilla que le han enseñado a tener y sobre todo rictus de felicidad. ¿Y qué les contó en Sevilla, creo que fue en Dos Hermanas, qué les contó después de eso? Que el feudo del PSOE de siempre. Que iba a suprimir las Golden Visa y todos locos, pero si nosotros no tenemos Visa Oro, ¿qué más nos da? O sea que esto entra ya... Si es una cantidad irrisoria de inversión de eso, no es ni el 1% de nada. Si el problema, Balbás, el chiste es que no lo entendían, lo que decía de la Visa. ¿Cómo no lo va a entender? Claro, se había ido a un foro donde alguien que invierte 500.000 euros en un piso y es extranjero. Tú fíjate qué cosa más insignificante en términos incluso económicos. Bueno, ellos tienen evidentemente la consigna de no sentirse agraviados y no aparentar ningún enojo. Eso es así, ¿no? La buena manifestación es María Jesús Montero. María Jesús Montero la llaman traidora y parece que le está hablando Maduro en inglés. Guau, traidora. Dice, yo traidora. Y se ríe después de haber bailado unas cuantas sevillanas vestida de flamenca. Esa es la realidad. Pero Mario, mientras hay una protección, que mientras conserven el marido de Begoña Gómez y la camarilla conserven la protección real de los medios de comunicación oficiales, medio pensionistas y amarrados al pesebre de Moncloa, no les puede ir mal. Mira, en Bruselas, me parece que ya lo conté una vez, conceden 5 preguntas. Las preguntas se conceden, como todos sabéis, el jefe de prensa o la jefa de prensa en ese instante del que va a hablar, era Sánchez, concede la palabra a 5 personas. Y hubo 5 preguntas en Bruselas, no hace mucho, a Sánchez. Las 5 preguntas, las 3 primeras fueron sobre Gaza, que está bien, la preocupación enorme que el pueblo español tiene por los temas internacionales, la gran vocación internacional. Una cuarta pregunta tuvo que ver, no la recuerdo muy bien, pero con el sistema autonómico. Y hubo una quinta, que formuló el representante del país. ¿Qué preguntó? Tú lo sabes. El novio de Ayuso. O sea, en Bruselas. Entonces, mientras tú tengas esa coraza mediática alrededor, mira, te ha chafado el día lo de los 7 votos, porque rima y nosotros somos un poquitín como somos. Me gustó más la rueda de prensa en la que alguien le pregunta, oiga, sus aliados de Bildu dicen que ETA fue una banda armada. ¿Qué tiene usted que decir? Y bueno, ETA ya saben que es una organización terrorista, nosotros no le llamamos como Aznar, Movimiento de Liberación. Ya está, ya ha hecho, él ya ha culminado objetivos, sacando a colación a Aznar, él ya feliz. Y el resto, pues balones a córner, y como le dice a las masas en Sevilla, bueno, que tengo algo que contaros, a ver si os calláis, ¿no? Tremendo.
No, así es. ¿no? Es curioso porque él tiene prevista la consigna y lo del Movimiento de Liberación Nacional era algo previsible. Grave error dialéctico de su momento que evidentemente nos pasa factura constantemente. Sí. Bueno, estamos llegando al final del programa. Recordarles que si les gusta nuestro sabor, la manera que tenemos de tratar los asuntos, ¿por qué no se plantean hacernos alguna donación? Transferencia, hagan fotografía, ahí tienen los números de cuenta. Hay una ley nueva desde enero que permite que lo que ustedes hipotéticamente decidan donarnos lo puedan rebajar de su declaración de la renta del año que viene, cosa que no está nada mal. Si son sociedades, en la de impuesto de sociedades. Hasta el próximo sábado.